Hola, muy buenas tardes. Nosotros estaremos hablándoles sobre la carretilla de una sola rueda. El equipo está conformado por mi persona, Cayo Suárez, el cual les estaré explicando el concepto básico de la carretilla, la descripción física y las recomendaciones generales para el uso correcto de la misma. Camila Gómez estará hablando sobre la historia, Natalie Hidalgo sobre el principio de la palanca y sobre las fundamentaciones físicas de la misma. Y por último tenemos a Claudio Montalbán, quien estará hablando sobre la resistencia del rodamiento y las ventajas del uso de la carretilla de una sola rueda. Podemos definir la carretilla de uso común de una sola rueda como una herramienta ergonómica que transporta diferentes tipos de materiales o de herramientas. Es un pequeño vehículo impulsado por una sola persona, el cual funciona para transportar diferentes tipos de cargas. Lo habitual es que sea de una sola rueda, pero en la actualidad existen diferentes tipos de carretillas. En este video vamos a explicar solamente las que tienen una sola rueda. Es de uso común en obras de construcción, en horticultura y jardinería, así como en granjas. El principio en el que se basa su funcionamiento es en el principio de la palanca, el cual está asociado con la posición del centro de gravedad hacia la base del centro de apoyo, que es la rueda, la cual le otorga una gran eficiencia. Debido a su fácil manejo, se han producido diferentes tipos de accidentes provocados por los operarios que las utilizan. Esto se puede deber por el mal estado que puede tener la carretilla o quizás por los movimientos bruscos que ejercen los operarios que manejan las mismas. A continuación vamos a mencionar algunas recomendaciones básicas para que puedan hacer de un buen uso de la carretilla de una sola rueda. Número 1. Para levantar la carretilla se deben flexionar primero las piernas. Luego, con las manos, levantar las varas manteniendo los brazos estirados. Y por último, se levantarán las piernas. Número 3. Para empujar la carretilla, la espalda debe estar totalmente recta y los brazos estirados. La fuerza de empuje se ejercerá con las piernas. Número 4. La carga debe equilibrarse bien para evitar que vuelquen y arrastren al conductor. Número 5. Cuando la carretilla transporta una carga pesada y comienza a ladearse, lo más prudente es no intentar detener el vuelco, sino alejarse lo más rápido posible de las varas. Podemos describir físicamente la carretilla como un carro pequeño de mano de una sola rueda, que incorpora dos varas en la parte posterior, diseñado para ser impulsado por una sola persona y utilizado para transportar cargas en cortas distancias. Historia de la carretilla. La rueda, uno de los inventos capitales de la humanidad, apareció hace poco más de 5.500 años. Los primeros vehículos rodados utilizaron dos ruedas muy pesadas, de tablas toscas en forma más o menos redondeada. Se cree que el inventor de la carretilla fue un general llamado Chukolian, hacia el año 200 a.C. en la guerra. No era posible atravesar senderos estrechos con los carromatos para poder entregar suministro. Por lo tanto, fue necesario crear un vehículo que hiciera bascular todo su peso sobre una sola rueda. De un primer uso militar, la carretilla pasó al ámbito de la agricultura y no tardó en ser llevada a las ciudades, donde sirvió de medio de transporte, ya que podía transportar a 4 adultos de un sitio a otro. En Europa tardó más en aparecer. En el siglo VII era utilizada como medio de acarreo de ladrillos y piedras para la construcción de grandes catedrales románticas y luego góticas. La carretilla no había sido mencionada en los textos de la antigua Grecia hasta que en 1994 un estudio reveló el uso de un artilugio que podía ser una carretilla en dos inventarios griegos de los años 407 a.C. Estos datos sitúan a la carretilla en un periodo anterior al de China. El uso de esta carretilla habría sido el transporte de materiales de construcción hasta las obras. A pesar del evidente interés que despertó este artilugio, aún en uso de las labores de campo y en la construcción, la extensión de la carretilla fue lenta y específica de algunas áreas, como se observa en las ilustraciones posteriores donde coexisten la carretilla y la camilla. En los libros de ingeniería del Renacimiento no se han hallado representaciones de las mismas. El principio implementado sigue siendo el mismo que en su origen. Ha sufrido algunas mejoras con el paso del tiempo. Así, se pueden encontrar carretillas motorizadas plegables o incluso equipadas con neumáticos. Buenas, mi nombre es Natalie Hidalgo y ya les voy a explicar la fundamentación física y los principios de la palanca.
En este caso tenemos el ejemplo de la carretilla. La carretilla es una palanca de segundo género. Las palancas de segundo género son las más utilizadas para el desplazamiento de una carga pesada con un esfuerzo mínimo aplicado. En este caso tenemos una condición que sería: el brazo de la potencia es mayor al brazo de la resistencia y en consecuencia la potencia es menor a la resistencia. Los principios de la palanca. La palanca es una máquina que fue principalmente descubierta por Arquímedes en el siglo III a.C. con una de sus frases populares: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La palanca tiene tres elementos: la potencia o la fuerza aplicada, la resistencia, que sería nuestra carga, y el punto de apoyo, que sería el fulcro o nuestro pivote. En este caso también nuestro brazo o nuestra palanca. La ley de la palanca. En esta ecuación es la ecuación general, que sería: la potencia por el brazo de la potencia es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. La palanca tiene tres géneros, que se caracteriza por la posición que tiene la potencia, la resistencia con respecto al punto de apoyo. En este caso es nuestro segundo género. Aquí podemos tener uno de los ejemplos para demostrar esta condición. Tenemos que la potencia por ejemplo 4 metros que mide este brazo de la potencia es igual a nuestra carga, que sería 2 newtons por 2 metros. Aquí nos demuestra que la potencia es igual a 1 newton, como en consecuencia la potencia es menor a la carga. Resistencia al rodamiento. Cuando un cilindro rígido rueda a velocidad constante a lo largo de una superficie rígida, la fuerza normal ejercida en el cilindro por la superficie actúa perpendicularmente a la tangente en el punto de contacto. Sin embargo, en la realidad no existen los materiales perfectamente rígidos y por lo tanto la reacción de la superficie en el cilindro consiste en una distribución de presión normal. Por ejemplo, si el cilindro está hecho de un material muy duro y la superficie sobre la cual rueda es relativamente suave, debido a su peso, el cilindro comprime la superficie que está debajo de él. Cuando el cilindro rueda, el material de la superficie frente al cilindro retarda el movimiento ya que se deforma, en tanto que el material en la parte posterior se restaura del estado deformado y por ello tiende a empujar al cilindro hacia adelante. Las presiones normales que actúan de esta manera sobre el cilindro están representadas mediante sus fuerzas resultantes. Como la magnitud de la fuerza de deformación y su componente horizontal es siempre mayor que la de restauración, en consecuencia se debe aplicar una fuerza impulsora horizontal al cilindro para mantener el movimiento. La resistencia al rodamiento es causada principalmente por este efecto, aunque también en menor grado el resultado de la adhesión superficial y el microdeslizamiento relativo entre las superficies de contacto. Y por último, las ventajas de utilizar una típica carretilla para transportar materiales es que éstas se aplican a diferentes tareas, especialmente dentro de los hogares o también en campos como la construcción de viviendas, el diseño de interiores, el diseño y trabajo de jardines, entre otras posibilidades de menor exigencia. También son mucho más robustas, duraderas y resistentes a los daños. No son propensas a sufrir daños por oxidación, humedad y corrosión, aunque si se quieren mantener en excelentes condiciones, es preferible mantenerlas guardadas bajo techo tanto en días de lluvia como durante la noche. Pueden manejar fácilmente tareas ligeras y pesadas y están disponibles en una amplia variedad de diseños.